Me llamo Clara. Tengo 75 años y 4 nietos que son la luz de mi vida. Pero durante 3 años viví como si no existiera para ellos. Mi hijo evitaba mis llamadas. Mi nuera siempre tenía una excusa. Y mis nietos crecían en fotografías que yo veía en redes sociales, como una desconocida más dándole me gusta a la vida de mi propia familia. ¿Qué fue lo que casi me arrebató todo eso? No fue una pelea, no fue una traición. Fue algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. Mi necesidad de tener la razón. Ese pensamiento tóxico de que madre siempre sabe más. Esa incapacidad de entender que cuando tu hijo se casa, tú ya no eres la reina del castillo. Eres la reina emérita. Y eso duele. Duele si no lo aceptas. Duele hasta destruir lo que más amas. Hoy quiero contarte los errores que cometí, los que estuvieron a punto de costarme la familia que tanto cuidé. Y si eres abuela o estás a punto de serlo, quédate conmigo. Porque entender esto puede evitarte un sufrimiento que no le deseo a nadie. Pero antes de llegar al día más oscuro, ese día en el que mi hijo me dijo palabras que jamás imaginé escuchar, déjame mostrarte cómo empezó todo. Porque ser abuela es lo más hermoso del mundo, hasta que dejas que el amor se convierta en control. Cuando nació mi primer nieto, Mateo, sentí que el universo me daba una segunda oportunidad. ¿Sabes esa sensación? Es como si Dios te dijera, Clara, ya criaste a tus hijos con todo el estrés, las noches sin dormir, los miedos, las prisas. Ahora te voy a dejar que disfrutes la parte dulce sin la parte amarga, porque eso es ser abuela. Todo el amor, cero responsabilidad, o al menos así debería ser. Los primeros meses fueron mágicos. Yo llegaba los sábados con mi tupper de caldo de pollo. Ese que mi hijo adoraba desde niño, cargaba a Mateo, lo llenaba de besos y cuando empezaba a llorar se lo devolvía a su mamá como quien devuelve un libro a la biblioteca. Aquí está. Tiene hambre, decía yo, y me sentaba tranquila a tomarme mi café mientras mi nuera, Adriana, lo amamantaba con esas ojeras que yo conocía tan bien. Recuerdo pensar, esto es la gloria. Puedo dar consejos, consentir al bebé y luego irme a mi casa a dormir mis 8 horas completas. Ay, pero el problema, mi querida, es que entre dar un consejo y querer dirigir la orquesta hay una línea muy delgada. Y yo la crucé sin darme cuenta. Todo empezó de a poquito, como esas goteras que no notas hasta que tienes un charco en medio de la sala. Un día, Adriana estaba dándole puré de zanahoria a Mateo. El niño tendría unos 7 meses. Y yo, con toda mi experiencia, le dije, «Ay, mija, pero tan aguado ese puré, así no va a quedar satisfecho». Cuando yo criaba a mi hijo, le ponía más consistencia. Adriana me sonrió, pero fue una sonrisa tensa, de esas que significan, estoy contando hasta 10 para no explotar. Otra vez, los vi salir con el niño sin gorro. Era un día que a mí me parecía frío, aunque tal vez no lo era tanto. ¿Así lo van a sacar? Se va a enfermar, dije yo, con ese tono de alarma que las madres usamos cuando creemos que nuestros hijos están cometiendo un error fatal. Mi hijo me miró cansado. Mamá, el pediatra dice que está bien, no hace tanto frío. Ay, sí, el pediatra. Respondí yo con ese tonito que todas las suegras conocemos y que significa, yo tengo más experiencia que cualquier doctor recién salido de la universidad. Pero el error más grande, el que casi me cuesta todo, todavía no te lo he contado. Y créeme, cuando llegue a esa parte, vas a entender por qué algunas abuelas terminan siendo vistas como invasoras, en lugar de bendiciones. El día que casi lo pierdo todo fue un domingo. Mi hijo y Adriana habían decidido implementar un método de sueño para Mateo. El niño ya tenía 1 año y medio, y según ellos, necesitaba aprender a dormir solo. Habían leído libros, consultado con una especialista, tenían todo un plan. Yo
Yo pensaba que era una barbaridad. ¿Cómo lo van a dejar llorar? Les decía. Pobrecito. Los niños necesitan brazos. Necesitan consuelo. Cuando tú eras bebé, le dije a mi hijo, jamás te dejé llorar solo. Mamá, es diferente. Es solo un rato. Y estamos supervisándolo, me explicaba él, con una paciencia que ahora entiendo que ya se le estaba agotando. Pero yo tenía mi narrativa. En mi cabeza, yo era la abuela sabia que iba a salvar al nieto de los métodos modernos que iban a traumatizar a mi angelito. Ese domingo me quedé a cuidar a Mateo mientras ellos iban a una boda. Me dieron instrucciones claras. Mamá, por favor, a las 8 de la noche lo acuestas, le lees un cuento, le das su beso y lo dejas en la cuna. Va a llorar un poco, pero en 10 minutos se duerme solo. Por favor, no lo cargues. ¿Y sabes qué hice yo? Exactamente lo contrario. Cuando Mateo empezó a llorar, no aguanté ni 3 minutos. Entré a su cuarto, lo cargué, lo mecí, lo dormí en mis brazos y lo mantuve ahí toda la noche. Así duermen los niños felices, pensaba yo, orgullosa de mi rebeldía. Cuando mi hijo y Adriana llegaron cerca de la medianoche, yo estaba en el sofá, con Mateo dormido en mi pecho, viendo una novela. La cara de mi hijo, Dios mío, nunca olvidaré esa cara. Mamá, ¿qué hiciste? Lo dormí, mi amor. Estaba llorando. ¿Qué querías que hiciera? Te pedimos específicamente que lo dejaras en su cuna. Ay, hijo, pero es que me partía el corazón. Y entonces Adriana, que siempre había sido tan educada, tan contenida conmigo, habló. Su voz temblaba. Clara, llevamos 3 semanas trabajando en esto. 3 semanas de noches difíciles para enseñarle a dormir. Y tú, en una noche, deshiciste todo. No porque el niño te necesitara, porque tú necesitabas sentirte necesaria. Esas palabras cayeron como piedras en mi estómago. Mi hijo se acercó, me quitó al niño con cuidado y me dijo algo que todavía me duele recordar. Mamá, te quiero mucho, pero si no puedes respetar cómo decidimos criar a nuestro hijo, va a ser mejor que no te quedes sola con él. Esa noche manejé a mi casa llorando tanto. No era solo la pelea, era darme cuenta de algo aterrador. Yo me había convertido en la suegra que critica, en la abuela que estorba, en el problema. Durante 2 semanas no los busqué, no por orgullo, sino por vergüenza. Me la pasaba dándole vueltas a lo que Adriana me había dicho, porque tú necesitabas sentirte necesaria. ¿Eso era cierto? ¿Todo mi ayudar era en realidad un intento desesperado de seguir siendo imprescindible? Una tarde, mi comadre Tere vino a visitarme. Ella tiene como 10 nietos y todos la adoran. Tere, le dije, ¿cómo le haces para que no te corran de la casa de tus hijos? Se rió. Clara, ¿quieres saber el secreto? Entender que ya no es tu casa, ya no son tus hijos chiquitos. Tu trabajo ya se terminó. Ahora tu trabajo es estar disponible cuando te necesiten y ser invisible cuando no. ¿Invisible? Le pregunté, casi ofendida. Invisible, como esos ángeles guardianes que están ahí, cuidando, pero sin que nadie los vea, sin imponer, sin corregir, sin invalidar. Esa conversación me cambió la vida. Me puse a pensar en mi propia suegra. Que en paz descanse. Yo la adoraba. ¿Y sabes por qué? Porque jamás me hizo sentir que yo estaba haciendo las cosas mal. Cuando yo le daba cereal a mi hijo a los 4 meses, ella no me decía en mis tiempos esperábamos hasta los 6. Cuando yo decidí regresar a trabajar, ella no me hacía sentir culpable. Me ayudaba sin opinar. Estaba sin estorbar. Y yo estaba haciendo exactamente lo contrario con Adriana. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. Ayudar de más es estorbar.
Y opinar sin que te pregunten no es dar consejos, es invalidar. Tomé el teléfono y le marqué a mi hijo. Me temblaba la voz. Hijo, ¿podemos hablar? Fuimos a un café, solo él y yo. Y ahí, frente a un capuchino que apenas toqué, le dije cosas que debía haber dicho hace mucho. Perdóname, tienes razón. He estado metiéndome donde no debo, no porque seas mal padre, sino porque yo no he aprendido a soltarte. Criarte fue mi identidad durante 30 años. Y no sé cómo ser clara sin ser la mamá que tiene las respuestas. Mi hijo me tomó la mano. Tenía los ojos rojos. Mamá, no quiero alejarte. Te necesitamos. Pero necesitamos que confíes en nosotros, en que podemos hacerlo bien, aunque sea diferente a como tú lo hiciste. Esa fue mi epifanía. Ese fue el momento en que entendí que el amor verdadero no se mide en cuánto intervienes, sino en cuánto puedes soltar sin dejar de amar. Desde ese día me propuse algo: convertirme en la abuela que mi familia necesita, no en la que mi ego quiere ser. Y déjame decirte, no fue fácil. Hubo momentos en que tuve que morderme la lengua tan fuerte que casi me la arranco, pero funcionó. Hoy, 3 años después, mi relación con mi hijo y mi nuera es hermosa. Veo a mis nietos cada semana. Me buscan, me extrañan, pero sobre todo, me respetan. ¿Quieres saber cómo lo logré? Te voy a compartir mis reglas. Pero no son reglas que inventé yo. Son las lecciones que aprendí en carne propia, con dolor, con lágrimas, pero también con mucho amor. Primera lección. Eres copiloto, no piloto. Imagínate que tu hijo es el piloto de un avión. Él tiene el control. Él decide la ruta. Tú puedes estar en el avión, sí, pero en el asiento de atrás. Y cuando eres copiloto, ¿qué haces? No le quitas los controles, no le gritas, así no se maneja. Le pasas el café, le dices, vas muy bien, y si te pide ayuda, ahí estás. Ahora, aquí está el truco. Ellos tienen que pedirte que seas copiloto. Tú no puedes nombrarte a ti misma. Antes, yo llegaba a su casa y empezaba a ayudar sin que nadie me lo pidiera. Veía trastes sucios y los lavaba. Veía ropa tirada y la doblaba. Veía al niño con el pañal mojado y lo cambiaba. Suena útil. Pues para mí también. Pero Adriana me confesó después que la hacía sentir juzgada, como si cada vez que yo ayudaba le estuviera diciendo, no puedes sola, yo sí. Ahora hago algo diferente. Llego, le doy un beso, me siento y pregunto, ¿en qué te puedo ayudar? Y si me dice, en nada, solo queremos que convivas con nosotros, pues eso hago. Me siento a jugar con los niños. Platico, río, existo sin corregir. Segunda lección, 0 comentarios no solicitados sobre crianza. Esta es la más difícil, porque uno ve cosas que cree que están mal y el instinto es decir algo. Pero aquí está la realidad, a menos que el niño esté en peligro real. Y no, que no traiga suéter no es peligro real. Tu opinión no se necesita. Te doy ejemplos de la vida real. Antes, ay, pero tan tarde le estás dando de cenar. Ahora me callo la boca y pienso, ellos sabrán sus horarios. Antes, ese niño pasa mucho tiempo en la tablet. Ahora, ni lo menciono. No es mi casa. No son mis reglas. Antes, yo nunca te dejé comer dulces a esa edad. Ahora, qué rico que están disfrutando sus paletas. ¿Ves la diferencia? Una abuela valida, la otra invalida. Y créeme, después de ser invalidada una y otra vez, la nuera construye murallas. Y las murallas entre tú y tu nuera son murallas entre tú y tus nietos. Ahora si me preguntan, claro que doy mi opinión. Abuela,
¿tú qué harías? Ahí sí hablo, pero siempre empiezo con, pues yo hacía esto, pero cada familia es diferente y ustedes conocen mejor a su hijo. Esa frasecita mágica, ustedes conocen mejor a su hijo, es oro puro, porque es verdad. Por más experiencia que tengas, tú no vives con ese niño. Sus papás sí. Tercera lección. La nuera no es tu hija. Y está bien. Yo cometí el error de asumir que Adriana y yo íbamos a ser como madre e hija, que íbamos a cocinar juntas, a contarnos secretos, a ser mejores amigas. Y cuando eso no pasó, me dolió, sentí rechazo. Pensaba, ¿por qué no me busca? ¿Por qué no me pide consejos? ¿Será que le caigo mal? Pero la verdad es más sencilla. Ella ya tiene una mamá. Y aunque su mamá viva lejos o no esté presente, yo no puedo forzar una intimidad que no se da naturalmente. Lo que sí puedo hacer es tratarla con respeto, como trataría a cualquier persona adulta que merece autonomía y dignidad. Eso significa no llegar a su casa sin avisar. Siempre preguntar mañana puedo pasar. No criticarla enfrente de mi hijo. Jamás. Si tengo algo que decir, se lo digo a ella directamente y en privado. Pero solo si es algo serio. Reconocer que ella trabaja muy duro. Ser mamá hoy es diferente que en mis tiempos. Ella trabaja, lleva la casa, educa a los niños. No minimizar su cansancio con frases como, ay, pero si en mis tiempos yo hacía todo eso y más. No competir con su mamá. Si ella va a visitar a su mamá 2 fines de semana seguidos, yo no hago berrinche. No digo a mí nunca me visitan. La relación con la nuera es como un jardín. No puedes forzar que las flores crezcan gritándoles. Las riegas, les das sol y esperas. Y si crece una rosa, bendito sea. Y si no crece, igual respetas el jardín. Cuarta lección. Defender en privado, nunca en público. Hubo una reunión familiar donde una tía empezó a criticar cómo Adriana estaba criando a los niños. Ay, pero tan consentidos. En mis tiempos los niños no opinaban de lo que se comía. Antes, yo me hubiera quedado callada. O peor, hubiera sentido para no hacer ola. Pero ese día dije, pues yo veo unos niños educados, felices y muy amados. Cada generación cría diferente y está bien. Adriana me volteó a ver con una expresión que nunca olvidaré. Era gratitud pura, porque una cosa es defender a tu nuera cuando ella no está, que también es importante, pero defenderla cuando ella sí está, frente a otras personas que la critican, es un acto de lealtad que ella nunca olvidará. Ahora somos equipo. Y cuando eres equipo con la nuera, todos ganan. Quinta lección. Los nietos no son rehenes emocionales. Es que ya no me dejan ver a mis nietos. He escuchado esa queja de 1000 abuelas. Y cuando escarbo un poco, descubro que no es que no las dejen. Es que ellas mismas construyeron el muro. Porque la verdad, querida, es que los papás no te alejan de tus nietos por maldad. Te alejan porque ya no confían en que vas a respetar sus decisiones. Y aquí hay que ser brutalmente honesta. Si tú usas a los nietos para hacer cosas que los papás prohibieron, estás traicionando la confianza. Ejemplo real de una amiga. La abuela le daba Coca-Cola al niño de 3 años a escondidas. Es nuestro secretito, le decía. Cuando los papás se enteraron, se acabaron las visitas sin supervisión. ¿Era para tanto? Para ella no, para los papás sí, porque no se trataba de la Coca-Cola. Se trataba del mensaje. Yo hago lo que quiero con tu hijo porque sé más que tú. Los nietos no son tuyos. Punto. Son prestados. Son un regalo que puedes perder si no cuidas el envoltorio. Sexta lección. No hables mal de la nuera con tu hijo. Esto es veneno puro.
Y lo sé porque lo hice. Hubo una época en que cada vez que hablaba con mi hijo, le decía cositas. Ay, ¿y Adriana por qué no vino? Se ve que está estresada, ¿no? A lo mejor si descansar un poco. Yo creía que era inocente. Pero lo que estaba haciendo era ponerlo en medio, obligarlo a elegir entre su mamá y su esposa. Y adivina qué. Él eligió bien. Eligió a su esposa, como debe ser. Un día me lo dijo claro. Mamá, cuando me dices esas cosas de Adriana, me duele. Es mi compañera, es la mamá de mis hijos. Si tienes un problema con ella, háblalo con ella, pero no me pongas en medio. Tenía razón. Yo estaba siendo cobarde. Estaba usando a mi hijo como mensajero de mis resentimientos. Ahora, si tengo algo que decir, lo hablo directamente. Y te sorprendería saber que muchas veces, cuando lo haces con respeto, la otra persona te escucha. Adriana y yo hemos tenido conversaciones difíciles, pero siempre desde el amor. Y eso nos ha unido. 7ª lección. Tus anécdotas no son la Biblia. Cuando yo te criaba a ti, esa frase debería estar prohibida. Porque lo único que comunica es, mi manera era la correcta y la tuya está mal. La verdad es que la crianza cambia. Las recomendaciones médicas cambian. Lo que era normal hace 30 años, ahora está desactualizado. Y está bien. Yo dormí a mi hijo boca abajo, porque así me dijeron. Ahora se sabe que es peligroso. Yo le daba agua desde el primer mes. Ahora los pediatras dicen que no se debe antes de los 6 meses. ¿Significa que yo fui mala mamá? No. Significa que yo hice lo mejor con la información que tenía. Y mis hijos están haciendo lo mejor con la información que ellos tienen. Cuando comparto una anécdota, lo hago como eso. Una anécdota, no como un manual. Ay, qué curioso, porque yo hacía tal cosa, pero jamás la uso para corregir o invalidar. Hoy, mientras escribo esto, mis nietos están jugando en la sala de mi casa. Mateo tiene 4 años y medio. Llegó corriendo hace rato a decirme, abuela, ¿me ayudas con este rompecabezas? Y yo, con el corazón a punto de explotar de felicidad, me senté en el suelo con él. Adriana está en la cocina conmigo, tomando té. Me está contando que está cansada, que el trabajo la está absorbiendo, y yo solo escucho. No le doy consejos, no le digo en mis tiempos también trabajábamos y no nos quejábamos, solo le digo, te entiendo, es difícil, estás haciendo un trabajo increíble. ¿Y sabes qué me dijo hace un momento que me hizo llorar? Clara, gracias por ser la abuela que eres. Los niños te adoran y yo también. Ese es el premio. No el control, no tener la razón, sino ser amada, ser buscada, ser parte de sus vidas. Si pudiera hablar con la Clara de hace 3 años, con la que estaba tan desesperada por ser necesaria que terminó siendo un estorbo, le diría esto. Querida Clara, sé que tienes miedo, miedo de que tu hijo ya no te necesite, miedo de que al soltar te olviden, miedo de que todo lo que fuiste, la mamá que resolvía, que protegía, que sabía, ya no sirva. Pero déjame decirte un secreto. Tu hijo no necesita que lo salves de sus errores. Necesita que confíes en él. Y sus hijos no necesitan otra mamá. Necesitan una abuela. Alguien que los ame sin condiciones. Que juegue con ellos sin prisas. Que los consienta sin quitarle autoridad a sus papás. Soltar no es dejar de amar. Es amar de una manera más madura. Y créeme, cuando sueltas, cuando respetas, cuando te vuelves invisible en lo que estorba y presente en lo que suma, ahí es cuando más te necesitan. Con amor, la Clara que aprendió a tiempo. Hoy te pido algo. Si llegaste hasta aquí, si eres abuela y te viste reflejada en mis errores, no es tarde. Nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón, para empezar de nuevo. Y si eres mamá o papá
y tienes una suegra o una mamá que se mete mucho, ten paciencia. A veces solo necesitamos que nos recuerden que ustedes ya pueden solos, que ya no son nuestros bebés, que les toca a ustedes volar, porque al final de eso se trata, de pasar la estafeta con amor, de entender que nuestro tiempo como pilotos terminó, pero que todavía podemos ser las mejores copilotos del mundo. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme confesar. Y si este video te sirvió, compártelo con esa abuela que sabes que lo necesita escuchar, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Y todos merecemos una familia donde el amor no asfixie, sino que libere. Con todo mi corazón, Doña Clara.